Bienvenidos al canal 7 Televalencia. Ya saben, esto es Vis a Vis, es un programa de entrevistas en el que, como siempre, intentamos entrevistar a personajes de interés. Y hoy tenemos con nosotros a un compañero periodista que ahora acaba de estrenar una novela que ya lleva escrita un tiempo y al que le damos la bienvenida. Ramón Palomar, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y enhorabuena por esos 60 kilos. Muchas gracias. Que no se han deteriorado a lo largo del tiempo. No. Porque esta novela la escribiste... Yo empezaría lo que es físicamente a escribir hace 2 veranos. Antes había estado investigando todo el submundo este y conociendo las fuentes que me suministraron un caudal importante de información, pero lo que es escribir yo hace 2 veranos. Aprovechando el parón de la columna y la radio, la columna en las provincias y la radio, en agosto empecé. Y luego, claro, pues robándole ratos de donde podía, pues al quehacer habitual. De todas maneras, usted escribe bastante y rápido, porque prácticamente no, todos los días tiene una columna en las provincias. Sí, es que lo que pasa cuando tienes todos los días un artículo, desde hace un montón de tiempo, desarrollas 2 cosas, disciplina y oficio. Bueno, y también desarrollas más cosas, como a veces pues, la rapidez. Porque un artículo, yo creo, sobre todo una columna, tiene que ser algo relativamente rápido. Lo que no puedes estar todo el día cavilando, uy, ahora escribo una frase, ahora otra. No, yo creo que la columna tiene que ser un disparo, plam, y te tiene que salir del tirón. Sí que estás todo el rato pensando en la ideita del día siguiente. Pero entonces, claro, adquieres muchísima disciplina a la hora de escribir. Por eso dicen sus amigos que usted es un vampiro de las ideas, ¿no? Que cuando sí. está con ellos está ahí... Sí, que en este oficio siempre estás muy atento ante cualquier expresión o cualquier palabra o cualquier anécdota que cuentan, porque todo te puede dar pie al artículo diario. Lo enlazas con la actualidad y ya tienes el artículo diario. Entonces siempre estás a la caza de historias, movidas, anécdotas, truculencias, sentencias, adjetivos. Siempre estás ahí pescando y vampirizas a todo tu alrededor. De todas maneras, escribir artículos de 20 líneas o menos... Y hablar en radio es un lenguaje muy comprimido, no tiene nada que ver con lo que después es escribir una novela. ¿No le lleva a eso a ejercer, cuando ha escrito la novela o cuando ahora que está preparando la segunda, no le lleva a eso a ejercitar una manera diferente o ponerse una gimnasia diferente a la hora de escribir? Sí, pero escribir siempre es escribir. Lo que pasa es que luego tú tienes varios registros. No es efectivamente el mismo registro el que usas para un artículo que para una novela. Empezando por algo muy evidente, por la extensión. En una novela tú tienes una serie de personajes que van creciendo y se van desarrollando a través de las páginas. En una novela tú necesitas una estructura muy sólida, un andamiaje, unos cimientos, una historia que va y viene, necesitas aplicar ritmo, necesitas enganchar al lector ante cada folio. Entonces es otro registro completamente diferente. Pero escribir es escribir, vas pillando soltura. La mayoría de la gente que ha hablado de su novela, y un servidor incluido que tuvo la fortuna de leerla bastante antes de que saliera, nos hemos sorprendido todos de que para ser su primera novela, para ser la primera novela que necesitaba ese andamiaje que usted dice, estaba bastante bien construida y estaba bastante bien elaborada desde ese punto de vista. ¿Qué se hace antes? ¿Una previa esquemática o un esquema del dónde tienes que colocar a cada uno de los personajes y cómo tiene que ir llevándose? Sí, bueno, en primer lugar me alegra que digas eso para ser una primera novela, pero ten en cuenta que he empezado tarde, que ya tengo una edad. Es decir, supongo que no es lo mismo escribir ya a ciertas edades que a lo mejor cuando publicas muy jovencito, que hay gente con mucho talento que lo ha hecho. O sea, quiere decir que de alguna manera me estaba preparando a lo largo de los últimos 15 años para esto. Yo tenía el montón de historias que había conseguido vía mis fuentes de información y luego sí, efectivamente, me hice esquema, me hice fichas de personajes, o sea, realizas una tarea previa. Lo que es muy curioso es que tú tienes incluso todos los capítulos, 1, 2, 3, 4, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, aquí introduzco este elemento, aquí llegará tal personaje, aquí puede morir tal otro. Pero luego cuando empiezas a escribir, la propia acción te va pidiendo otra cosa, otros caminos. Entonces a lo mejor llegas, hostia, capítulo 9, pero claro, no puedo irme al capítulo 10 tal y como yo tenía previsto en el plan. Entonces, tienes un esquema, pero es flexible. Pero eso me pareció muy curioso en el proceso de escribir una novela, cómo a veces la propia acción te decía, no, para ir de aquí a aquí tienes que pasar antes por otro lado, o tienes que explicar otra cosa, porque me pareció que era estar jugando con algo muy vivo, y eso me gustó.
A mí, yo no he escrito ninguna novela, pero también he escrito artículos como usted, y hay muchas veces que parece que el artículo tiene vida propia y le Sí, lleva a uno a efectivamente, unas circunstancias efectivamente. diferentes a las que en principio había previsto. Efectivamente. Incluso tú tienes la ideita del artículo y dices, iré por aquí, pero empiezas a escribir y acabas en un sitio completamente diferente. Pero eso yo creo que está muy bien y es algo muy agradable en nuestra profesión. Y además me imagino que la novela lo que le da es esos matices, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que cuantos más matices o más lecturas o más se pueda leer entre líneas, siempre intentando entretener. Yo creo que para mí es fundamental entretener al lector. Bueno, entretener al lector, al consumidor de radio, de televisión en este caso. Yo creo que lo nuestro es una industria, con un fuerte componente artístico, pero es una industria. Berlanga lo decía, los americanos siempre lo han tenido muy claro. Hay que recordar cuando en la caza de brujas en Estados Unidos se reunieron todos los directores de cine y Cecil B. DeMille saltó diciendo, bueno, ¿dónde están aquí los comunistas? Vamos a denunciarles, tal cual. Y John Ford, en un arranque de dignidad y también de humor, se levantó y dijo, mira, Cecil B. DeMille, me llamo John Ford y hago películas de vaqueros. Mañana me despierto a las 4 de la mañana porque rodo exteriores. Pero bueno, que un tipo como John Ford tuviese la humildad de decir, me llamo John Ford y hago películas de vaqueros, con todas las obras maestras que tiene John Ford, yo creo que no podemos perder de vista eso. O sea, John Ford hace películas de vaqueros, luego son unos peliculones asombrosos, Pasión de los Fuertes, Centauros del Desierto, La Diligencia, o Billy Wilder siempre tenía muy claro que era entretener y llenar los cines como pudiese no, dando calidad, pero no renunciando nunca a ser comercial. Aquí en la vieja Europa siempre tenemos eso de si eres comercial es que eres malo, ¿no? Hay cosas comerciales que efectivamente son muy malas, pero hay cosas comerciales que tienen una enorme calidad. Pero yo lo que intento siempre en el palo en el que me desenvuelva es entretener, entretener. Si de paso luego la gente puede reflexionar o llegar a alguna conclusión, mejor. Pero yo creo que mediante el entretenimiento es como mejor se puede hacer reflexionar a la gente. Usted ha probado los medios de comunicación, todos los palos. Sí. Ha trabajado en televisión, radio, prensa. ¿En cuál de ellos se siente más a gusto? Escribiendo, porque yo creo que a la larga todos, o a lo mejor algunos, nos vamos convirtiendo en tipos solitarios, o tipos que nos gusta estar en casa y que nos den un poco la tabarra. Y entonces lo de escribir a mí me gusta por la soledad, porque es un ejercicio que haces en solitario. En la televisión dependes de mucha gente, el realizador, la maquilladora, los guionistas, los redactores, los cámaras, el de la iluminación. Es una gran orquesta y para que esté todo afinado es muy difícil y nunca tienes tú el poder total. La radio también me encanta por lo directa que es, la inmediatez que tiene y me lo paso muy bien y además hacer subidones el directo, pero escribir a mí me gusta especialmente porque aunque lo hagas rápido siempre reflexionas, relees, te da tiempo para meditar si es exactamente eso lo que quieres expresar, pero pasa de ti al consumidor también tal cual, es como la radio, no hay filtros, no hay intermediarios, para bien ni para mal, ¡pam!, el producto pasa tal cual al consumidor. Cuando acabó 60 gramos... 60 kilos. Perdón, 60 gramos, es poco eso. Por eso. 60, cuando acabó 60 kilos, ¿sintió usted ese esfuerzo? Porque me imagino cuánto tiempo estuvo escribiendo. Pues eso, empecé hace 2 veranos, pero tampoco te sé decir exactamente porque era un fin de semana que podía, alguna tarde que me escaqueaba del trabajo normal para seguir escribiendo, pero vamos, es un proceso de 2 años. Pero es un proceso intelectual duro, ¿no? Sí, además, por lo menos a mí me ha pasado, a lo mejor es porque es mi primera novela, pero a mí me ha pasado despertarme a las 3 de la mañana con un adjetivo, una frase, y levantarme y apuntarlo, porque si no, si te volvías a dormir se te olvida. O sea, es un proceso, en mi caso fue bastante obsesivo, de ir vanando historias, procurar que todo quedase muy cuadrado, muy cerrado. Sí, a mí me obsesionó. Me lo pasaba bien, pero me obsesionaba. 60 kilos es una historia policíaca sin policías. Exacto. No es una historia policíaca, porque no hay una investigación. Yo creo que distingue entre novela negra y novela policíaca. Una novela... Sí, entonces esta es negra e incluso... Negra negrísima. Negra negrísima, incluso muy social. Es un retrato del lumpen, 60 kilos, de un tipo de lumpen que está aquí a nuestra vera y que yo creo que nos ocupamos poco de él. Porque sí que hay bastantes novelas con un poli, que en el primer capítulo hay un asesinato y luego aparece un poli, un detective o alguien y empieza a investigar. Aquí no, aquí yo no juzgo a nadie. Me limito a contar unas historias que a mí me llegaron, donde hay 60 kilos de cocaína que van y vienen y hay un trasiego importante lleno de traiciones, persecuciones, violencia y tal, pero yo no juzgo a nadie. Insisto, me limito a exponer un determinado ambiente y unas determinadas historias que suceden en 60 kilos. En la presentación del libro lo definieron como, como una película tipo, como una novela tipo película de Quentin Tarantino. Sí.
y a usted en alguna ocasión le he oído hablar de Don Winslow. Sí. ¿Estaría una mitad de camino entre Ojalá. ambos? Ya le gustaría a usted. Ya me gustaría a mí, pero yo creo que eso es aspirar demasiado alto. Se trata de una primera novela de la cual yo estoy muy contento. A mí 60 kilos me ha dado alegría y me lo he pasado muy bien con ella, pero compararme con tipos tan talentosos habrá que esperar y no nos vamos a precipitar. Sí que están diciendo mucho lo de Tarantino o Guy Ritchie, el otro cineasta, porque todos los lectores ahora coinciden en el ritmo trepidante y en que les engancha. Que a lo mejor eso es otra cosa que debemos de mirar más hacia el modo de hacer anglosajón. Es decir, ellos van más rápido, le imprimen más ritmo. Y aquí en la vieja Europa era aquella frase que había de las películas de Rick Romer, ¿no? Que en las pelis de Romer ves crecer la hierba. Aquí en la vieja Europa nos gusta ver crecer la hierba, que no digo yo que esté mal, que también puede estar muy bien, pero yo he optado por un estilo a lo mejor más norteamericano de plan, pues, sin intentar descuidar la prosa, por supuesto. Usted es un apasionado cinéfilo, sí, y entonces es un gran seguidor de la novela negra llevada al cine. Desde los clásicos, bueno, pues El halcón maltés, El último refugio, La jungla del asfalto. Pues La jungla del asfalto, el autor es W.R. Barnett. El halcón maltés es de Dashiell Hammett. Luego tienes también a Raymond Chandler, que también eran todas aquellas películas de Bogart, de Adiós muñeca, El sueño eterno. Entonces el cine de Hollywood siempre ha tenido una gran tradición de llevar la novela negra a la pantalla, o las de Don Winslow. El poder del perro ya han vendido los derechos, creo que no me acuerdo quién nos compró, si estaba Robert De Niro por ahí, pero Salvajes hace poco la vimos con Oliver Stone, que es otra novela de Don Winslow. Siempre han tenido una gran tradición, que yo creo que en España está empezando a funcionar con películas como, por ejemplo, Celda 211, que viene de un libro, No habrá paz para los malvados, o Grupo 7, que a mí me encantó, La caja 507, que también es de Urbizu. Yo creo que en España últimamente se están haciendo cosas muy buenas y todas tienen que ver precisamente, creo, con el género negro, con el film noir. Su novela, además de estar enmarcada en el cine negro, en la novela negra, tiene también un componente de road movie, sí, porque se recorren diversos ámbitos y diversas ciudades de España. Sí, incluso todo arranca en Oporto y luego aparece Madrid, aparece Valencia, aparece Tarifa, Algeciras y Tánger, y hay personajes que van de un lado a otro, siempre pues buscando... Es otra cosa americana, si te fijas, no debería decirlo, ellos siempre tienen lo de México. Tú que conoces bien California, sabes que los delincuentes siempre es cruzar la frontera y llegar a México. Para ellos México era como el paraíso, ¿no? El famoso Tijuana e ir más abajo. Ese es el dorado, ¿no? Que ya llego aquí y no me puede trincar la justicia en mi país y ya me he librado, ya estoy aquí con el dinero. En La huida, que es novela de Jim Thompson, luego hubo película con Peckinpah, también hay que cruzar a México. Pero aquí tenemos nuestro propio México, que es Marruecos. Y entonces aquí yo quiero que los personajes acaben en Tánger, que lleguen a Tánger. Es decir, también es romper, si quieres, esa frontera, que a veces es más mental que otra cosa, pero buscar otra vida en otro lugar. O sea que aquí eso también lo tenemos, y los personajes, pues claro, se desplazan de un lado a otro. No es una pretensión de reencontrarse con sus orígenes. Hombre, también que hay un usted nació claro. En Casablanca, ¿no? ¿Dónde nació? Tánger. No, yo nací en Francia, en Nancy. Lo que pasa es que luego vinimos a Valencia y cuando tenía 4 años, cuando yo tenía 9 meses ya volvemos a Valencia. Y cuando tenía 4 años nos vamos a Tánger. Y en Tánger vivo desde los 4 a los 11. Mi padre estaba de catedrático de allí. Bueno, tenía su plaza aquí en Valencia, se fue en comisión de servicios al Instituto Politécnico Severo Ochoa. Y claro, a mí Tánger me ha marcado, para bien, espero. Y entonces siempre que puedo, tanto en artículos como en novela, claro, para mi primera novela yo tenía que colocar Tánger como fuese. Y de hecho la última palabra de la novela es Tánger. ¿Y cuándo vuelve usted de vez en cuando? Volví hace creo que 3 o 4 años y me volvió a encantar. Además, no había vuelto desde que me fui y todos me recomendaban no ir no, por aquello que donde has sido feliz de pequeño no hay que volver nunca. Pero volví y me encantó, lo encontré igual, con una clase media muy pujante, con un puerto que lo estaban acabando, que puede significar una feroz competencia para el de Valencia, y por lo demás lo vi igual. Bueno, habían desaparecido los poblados de chabolas, pero además recuerdo que llegué, fuimos varios amigos en coche, y inmediatamente les dirigí, les dije, aquí vivía yo, porque vivíamos muy cerca de la Place de France. Fui a la catedral, porque en Tánger hay catedral católica, que yo tomé la comunión allí, a la Embajada Española, al Instituto Politécnico Español Severo Ochoa, y me volvió a encantar, O sea que no descarto cada X tiempo seguir yendo a Tánger.
Si nos tuviera que hacer una sinopsis de 60 kilos, ¿cuál sería? Pues sería que 60 kilos es una novela donde se fuma, se folla, se bebe, se esnifa, se vive, se mata, se sufre, se llora y se ríe, que es un poco como la vida misma cuando salimos a la calle. Y que hay amor, pero también hay amor. Hay unos personajes que tienen una serie de inquietudes y lo que quieren es prosperar, pero que viven pues, en unas realidades paralelas, que no es exactamente nuestra rutina y nuestra vida cotidiana. Lo que pasa que allí muere hasta el apuntador. Hay algún muerto, pero también hay gente que vive y hay esperanza. Y además es muy salvaje desde el punto de vista bueno, de lo que sucede. Que no es lo habitual en las novelas que se escriben en España, ¿no? Pero porque yo creo que son un poco blanditas. Sí. Están muy bien, ¿eh? No quiero yo censurar, y menos yo que soy un recién llegado. Pero a mí el género en España siempre me ha parecido muy blandito. Muy blandito. En fin, que no lo digo peyorativo, ¿eh? Pero tú coges una página de sucesos de los periódicos y dices, pero si es que aquí pasan cosas así de fuertes, sí. ¿Por qué no lo reflejan luego en la literatura? Entonces iba por ahí de decir, no, yo quiero escribir una novela con las cosas que me han contado policías, delincuentes, más, hombre, lo que pueda uno imaginar para ficcionar, novelar, etc. ¿Quiere seguir usted en esa línea novelística? Me gustaría. Hombre, si me va medio bien y sigo teniendo oportunidad, sí. Sí, a mí es un género que me gusta. También desde el punto de vista de no policíaco, por decirlo de alguna manera. A lo mejor aquí introduciríamos un poli, pero corrupto. Porque la figura del poli corrupto siempre me ha encantado. O sea, alguien que llegue siendo un alma pura y que poco a poco se va corrompiendo. Eso algo por ahí. Eso también pasa en la política, ¿no? También, y parece ser que bastante a menudo. Y yo creo que pasa en general en la vida. ¿No ha introducido usted? Siempre hay una pérdida de inocencia. En esta novela porque no ha lugar. Pero ¿introducirá usted en su momento algún político corrupto también? Es que no sé, porque me pasa una cosa. En 60 kilos, si te fijas, mis personajes algunos pueden ser muy bestias o parecer muy inhumanos, pero yo les tengo cariño. Y creo que el lector les toma cariño también, aunque cometan barbaridades. Porque hay un reflejo, ¿no? Tú estás escribiendo a alguien y de alguna manera se percibe que, bueno, que lo que hace está mal, pero que tiene su corazoncito esa persona, ese personaje. Pero los manguis, los delincuentes, no engañan, es decir, ellos son manguis. Están al otro lado de la ley, son forajidos. Entonces, pues viven un mundo violento, de vida y de muerte. Pero el problema de los políticos es que me caen muy mal, especialmente los corruptos en general, porque ellos sí que mienten. Es decir, van perfectamente vestidos, llevan todo el andamiaje del coche oficial, los escoltas, esto, el cargo, marcan las distancias con la plebe, pero están mintiendo, o sea, son unos tipos falsos. Entonces eso a mí sí que me parece muy despreciable. El mangui sabes que es un mangui, no engaña, sabes a lo que se dedica. Por supuesto es repudiable. El mangui sabe que si le pillan va a la cárcel. Yo recuerdo una frase que me dijo uno, que me pareció muy sincera, y me dijo, mira, Ramón, uno de los que me daba información me dijo, yo entiendo a la policía hace su trabajo, a mí si me pillan, yo lo entiendo y lo asumo. Me dice, lo que pasa es que mi trabajo es ser más listo que ellos y que no me pillen. Pero él no le tenía ningún odio a la policía, él entendía que su papel era pues, estar fuera de la ley y que el policía es el que defiende la ley, pero no había acritud en sus palabras ni odio. Pero el político no, el político es ese tipo, en general, y hay algunos muy buenos que sí que son inocentes, pero algunos políticos, estos que son tan mangurrinos, mienten, ellos pretenden parecer una cosa que no son, y eso sí que me fastidia. Entonces, literariamente me interesan menos. Uno de los personajes más importantes y más interesantes de su novela es una mujer, Amapola, sí. Que además es prostituta. Sí. ¿Y por qué ha escogido usted? Bueno, por el entorno, me imagino. Sí, y porque es una historia, está basada en una chica que conozco, no justamente la parte de la prostituta, pero sí su estructura familiar, que es un poco disparatada. Eso es cierto, eso es una historia que yo conocía y que me encantaba, pero porque son personajes al límite, los personajes tienen 60 kilos. Entonces es una chica que viene a España, empieza a striptease y acaba pues, de prostituta de lujo y además pudiendo ya elegir cuando dice sí, cuando dice que no, porque tiene una serie de virtudes, es una preciosidad. Y es una chica muy fría y con mucha cabeza. Entonces me interesaba todo ese universo. Es decir, ¿qué lleva a alguien a dedicarse a esto? ¿Cómo lo puede gestionar? ¿Cómo lo puede manejar? ¿Hasta qué punto te acaba afectando? ¿Hay alguno de los personajes que permanecerán en su segunda novela?
A lo mejor repesco alguno, pero para salir un poquito, como guiño, como pincelada, porque hay uno al quien le tengo especial cariño, no lo desvelaremos para no fastidiar, pero sí que hay uno al que le tengo especial cariño. Porque de todas maneras ahí muere hasta el apuntador. No mueren tantos. Algunos. No digas eso, que la gente se va a asustar. No, se salvan bastantes. El segundo, dice usted que ya tiene pensado el nombre. No, no, el título no, pero más o menos la estructura ya la tengo en la cabeza, sí. Usted ha firmado con Grijalbo y ahora empieza su promoción de su novela. ¿Cuándo va a tener idea de si se está vendiendo, si no se está vendiendo? ¿Para cuándo piensa? Yo creo que de aquí unos meses, porque tiene que ser una novela que si funciona, que hoy en día es muy difícil que funcione, no ya un libro, sino una película, una promoción de pisos, ni te cuento. Hoy en día es muy difícil que funcione algo. En la editorial tienen la sensación que si funciona la novela será por el boca a oreja, o el boca a boca. Será gracias a los lectores, es decir, alguien que la compre un día, pues misteriosamente atraído por la portada o por lo que lee en la sinopsis, le engancha y se lo recomienda a alguien. Entonces, creo que tenemos una apuesta a medio-largo plazo. Evidentemente sabe usted que aquí en Valencia, como tiene usted un público ya que lleva siguiéndole a usted, pues tendrá más posibilidades. Sí. Imagino que será complicado y difícil vender en otros territorios que no sea este. Me ha dicho que se iba a Barcelona a promocionar el libro. Me voy a Barcelona a la Semana de Novela Negra a Barcelona, luego me voy a Bilbao y luego no me acuerdo ya dónde. O sea, me van a dar un paseíto por ahí, pero vamos, soy muy consciente que no es lo mismo para mí jugar en Valencia que juego en casa y que sí que en Valencia se está vendiendo muy, muy bien. Hoy me decían que en la librería Soriano estaba en los más vendidos, en el Corte Inglés se acabó la semana pasada, en París-Valencia también. Y se ha vendido muy bien en la FNAC, en la Casa Libre, por todas partes. Pero bueno, en Valencia juego en casa. Pero por otros sitios donde no me conocen ni tienen por qué conocerme, ahí ya será una tarea del boca a oreja y a medio largo plazo. En fin, y si no, pues da igual. Pero bueno, lo hemos intentado. Pero bueno, usted no se va a rendir pase lo que pase. No, claro que no. De todas maneras, esta es una gran oportunidad. Yo creo que en la vida hay que perseverar. Es decir... y poder seguir escribiendo y publicando ya me parece un lujo. Y si algún día algo funciona muy bien, pues estupendo. Y si no, pues bueno, he disfrutado. ¿Esto le ha hecho que se haya planteado esa segunda novela un poco más de manera... Porque la primera siempre es un poco artesana, ¿no? Usted decía que era la primera novela y que fuéramos un poco piadosos con usted. La verdad es que la novela está francamente bien. Y en esta segunda me imagino que intentará que sea mucho más redonda que la anterior. Sí. Lo que pasa es que a mí 60 kilos ya me parece muy redondita. Y creo que tampoco hay que tener una ambición desmesurada de decir, bueno, y ahora ya para mi segunda novela quiero hacer la gran novela negra europea. No, yo creo que ir poquito a poquito en la vida y peldaño a peldaño. Y si logro hacer una buena novela, con eso me conformo, una muy buena novela. Pero no quiero pecar de decir, bueno, pues ahora ya si esta primera tiene 340 páginas, voy a hacer una de 600. Pues si me salen 600 páginas, sí, pero si no, no. Como ya me ha pillado con una edad, afortunadamente ya no tengo 25 años, es decir, que puedes funcionar más impulsivamente. Ahora procuro reflexionar más. Entonces, lo que quiero es hacer una buena novela, como creo que es esta primera. 60 La novela kilos. es muy patriota, me refiero porque el lumpen es muy local. Sí. Con lo cual, en sus próximas novelas se va a, como dicen ahora que las empresas hay que globalizarse, internacionalizarse, ¿va a dar usted ese paso? A lo mejor hay alguna referencia a Colombia, pero referencias, pues como lugar de exportación. A lo mejor hay alguna referencia a Colombia y algún colombiano, porque he contactado ya con gente, que eso es muy curioso, porque a raíz de publicar 60 kilos, luego te vas encontrando a gente que te dicen, yo te puedo contar historias. O gente que dice, pues yo tengo un amigo que se dedicó durante un tiempo a esto y te puedo contar historias. Entonces estoy volviendo a localizar fuentes de información y algunas de ellas me cuentan cosas de Colombia y de viajes que han hecho a Colombia y de cómo es la gente allí que se dedica al narco. Y entonces a lo mejor cruzamos un poco el charco para la segunda, pero vamos, no sería la trama central de la novela, pero sí que puede haber una conexión colombiana. Pues don Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos, como usted sabe, siempre nuestro programa con una canción. Usted, como Estados Unidos, para usted siempre ha sido interesante. Sí. Este que suena de fondo, además, es
cantante muy especial, es Johnny Cash, y está interpretando When the Man Comes Around. When the Man Comes Around, como usted mismo hace de vez en cuando, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted y suerte, que es lo que le podemos desear desde aquí. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 Televalencia. Ya saben, esto es Vis a Vis. Hasta muy pronto. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup?